Ahora, una opinión técnica, maestro. A ver, ¿existe o no esa atribución en el pleno del tribunal para remover al presidente? Yo sostengo que no, pero bueno, tú eres un experto en la materia electoral y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación es muy clara. Es decir, podían hacer lo que hicieron o la verdad es que inventaron esa facultad o la interpretaron de manera muy amplia. ¿Qué pasó ahí en términos de legales, estrictamente? Yo creo que sí es una interpretación muy forzada de la facultad del Pleno. Creo que son dos causales nada más las que se disponen para que el magistrado presidente de la Sala Superior pueda ser sustituido. La primera de ellas es la renuncia, que insisto, ya en esta actual integración ya tuvimos una, que fue de Yanino Talora, y en su caso, pues la facultad que tiene la Cámara de Diputados en caso de un juicio de procedencia. Pero no encuentro yo otra causal para poder remover o sustituir al magistrado presidente, en el entendido de que pues tendría que terminar sus 4 años. Ahora, habrá juristas que nos digan, oye, pero no estamos obligados a estar aguantando a este personaje aquí 4 años si en el transcurso de su mandato pues devienen conductas que sean indebidas, ¿no? Pero pues precisamente para eso está la Suprema Corte de Justicia. No sé si cuál vaya a ser su interpretación en este caso, pero creo que ahí es donde debería de resolverse el tema. Precisamente, pues se adujo que había una facultad, pero sí, yo también considero que está sumamente forzado, o sea, puede caber cualquier cosa en esa fracción 15 del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando dice que para el buen gobierno de los asuntos del tribunal, pues se puede remover al presidente. Ya llegó el doctor José Miguel Cabrales Lucio. Adelante, doctor, buena tarde. Tu opinión sobre pues este mamotreto de problemas jurídico-electorales en la sala superior. Tu micrófono otra vez, Doc. ¿Me escuchan bien ahora? Ya. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes y buenos saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Agradezco amablemente la invitación, ¿verdad, querido Isaac? Y bueno, estoy escuchando con atención los comentarios que se están expresando sobre la crisis así llamada. En los medios se discute y se comentan muchas cuestiones. Yo creo que hay una reseña ya ampliamente conocida, expuesta por mi querido amigo Isaac, el maestro que nos acompaña también, los medios de comunicación. De lo que no se ha hablado mucho y es lo que sigue, es precisamente, digamos que el criterio de interpretación constitucional que se espera que resuelva esta situación, que en primer lugar yo le llamaría una crisis institucional. Algunos medios ya llamaban o se preguntaban si estábamos en una crisis constitucional. La crisis constitucional es mediáticamente más llamativa y hace que los reflectores se pongan en el tema. Es muy difícil separar lo político de lo jurídico y mucho menos de lo constitucional. Y desde nuestra perspectiva, la verdad es que como ya lo ha dicho mi querido amigo Isaac, yo lo he comentado en las redes sociales también, estamos ante la necesaria resolución política de una situación o una crisis institucional política que involucra de manera protagonista instituciones estricta o que aspiramos a que sean estrictamente jurídicas, como un tribunal que, dicho sea de paso, normalmente están diciendo el Tribunal Constitucional, el segundo Tribunal Constitucional. La verdad es que a mí me parece que es uno de los tribunales más importantes por sus competencias y por su impacto nacional en el ámbito jurídico constitucional y por supuesto político, pero no necesariamente un tribunal constitucional, porque si lo catalogamos así, la verdad es que vamos a tener problemas de teoría constitucional para explicar, por ejemplo, el poder que tienen para actuar, ¿verdad? Y ese es el que está en debate, sobre si tienen el poder, dicho sea de paso, como una autoridad, si tienen las facultades para hacer lo que ya de facto y según ellos legalmente ya hicieron. A mí me preocupa
las consecuencias, ya hay un relevo administrativo, ya hay una consecución de un acto del cual todavía no se resuelve la parte final. Incluso, pues, algunos abogan porque sea la Suprema Corte quien resuelva. Tenemos que tener presente que hay una controversia constitucional formal en el entendido de uno de los procesos constitucionales que nuestro país contempla para resolver algunas cuestiones de acuerdo al marco normativo. Supongo, no conozco del todo estos antecedentes, probablemente sea inédito el contenido de esta controversia constitucional, es llamar al escenario de la discusión político-constitucional a otro órgano, al órgano de jurisdicción constitucional, que dicho sea de paso, es una Suprema Corte, no un tribunal constitucional. Y obviamente vamos a esperar, creo yo no es la mejor forma, pero vamos a esperar que la Suprema Corte resuelva constitucional y jurídicamente algo que se deriva en la interpretación de lo que no dice expresamente la Constitución actualmente. Ese es el gran debate. Podemos optar porque sí tienen competencias para remover a las personas o a los magistrados o magistradas que integran la presidencia o no. Ese es el gran debate. Los personas que realizan el acto dicen que sí, en una interpretación extensiva de la Constitución, y las personas que son hasta cierto punto más positivistas, más estrictos en la interpretación, dirían que no se desprenden esas facultades. Sin embargo, ya lo hicieron, ya están haciendo o ya casi terminan el relevo administrativo, y eso me preocupa porque la verdad es que suponer que la controversia constitucional va, por ejemplo, a suspender el acto que está impugnado en el fondo, que es la sesión pública donde se designa a un nuevo presidente de la Sala Superior, trae muchos problemas porque quien lo debe resolver, de acuerdo a sus facultades, será muy difícil que resuelva que es ilegal o que es inconstitucional o incluso que suspenda, porque ya se están dando una inercia institucional, ya hay un despacho, ya hay una reunión de varias sesión pública convocada por dentro de las facultades de presidencia, y por lo tanto va a ser difícil que esto vaya más para atrás. Además, la presión política de las declaraciones, también inéditas desde mi punto de vista, de las personas que integran el Poder Judicial Federal al más alto nivel, públicamente, sin dictar una sentencia, manifestaciones públicas que impactan políticamente y que dejan ver el sentido, que prejuzgan el sentir, ¿verdad?, de las autoridades sobre la pertinencia o no de una persona en la presidencia de la sala superior. Es evidente que no hay condiciones políticas, institucionales, pero eso, la verdad es que nos quedamos con una crisis para los que estudiamos derecho, para los que enseñamos derecho, de que cuando debe prevalecer el Estado de Derecho, las formas, pues evidentemente dependerán de las personas que interpretan estas formas, y suponer que estamos ante el segundo tribunal más importante que hay en México, de acuerdo a nuestra nomenclatura jurídica, lo hace aún más llamativo para la sociedad, más llamativo para el escenario. Todos los medios están volcados. Ya se anunció el sentido, digamos, de la cabeza institucional que es el Poder Judicial Federal, de lo que debe pasar o lo que debe convenir. Ya es público, la prensa ya hizo su juicio, los medios de comunicación, los académicos. La verdad es que ya es muy difícil que cambie la inercia. Esto es un análisis básicamente político. Ya básicamente la interpretación de la Constitución se queda atrás y se queda corta. La verdad, los estudios sobre interpretación constitucional se quedan cortas ante esta situación, y es una pena. Lo que debería pasar, obviamente no lo sabemos, va a estar pasando según lo que recomendemos. Se habla de que se van a utilizar estas consideraciones de impotencia del derecho para poder salir de este punto, y van a ser aprovechadas por los actores políticos que tienen un peso como nunca en nuestro país, de gran envergadura y de gran peso político, que supera las instituciones jurídicas, desgraciadamente. Para mi gusto, desgraciadamente, pero es lo que está ocurriendo, es lo que podría yo decir, avanzar en esta primera
participación. Gracias, estimado doctor. Bueno, yo veo muy peligroso el precedente. Es decir, cualquiera que sea ya a mí me gustaría una salida más jurídica que política, porque de lo contrario el precedente se volvería muy peligroso. Es decir, puede entonces el Pleno, una mayoría de 4, porque son 7, puede entonces esa mayoría interpretar sus leyes como le dé la gana, cuando lo considere y como lo considere, y hacer cualquier cosa que ese Pleno considere que es para facilitar el buen funcionamiento. Yo creo que sí se está apartando demasiado de la facultad que le da la ley orgánica. La solución, ahorita sí como para el siguiente año, digamos, sería que se reformara bien la ley orgánica, pero pues se acaba de reformar, entonces otra vez entraría a reforma la ley orgánica del Poder Judicial. Y otros dicen, y aquí voy a lanzarles esta pregunta a ambos, otros dicen, incluso el presidente de la República lo ha sostenido, que sería bueno que todos renunciaran porque ya se les perdió la confianza jurídica, política, a todos. Creo que ha habido también algunos episodios entre ellos de periodicazos, de revelar información. A uno de los magistrados se dijo que estaba arreglando sus vehículos ahí con recursos públicos. Y bueno, parece que ya hay un tema más de encontronazos personales y efectivamente ya la sociedad pues ya no confía. Si esos son los máximos intérpretes de la ley electoral, pues con qué otros desaseos se conducirán. Y a mí también la desconfianza que me dan es que han señalado ciertas irregularidades, sacaron en un comunicado estos 5 magistrados una nota periodística sobre las irregularidades, pero es una nota muy ínfima, muy escueta, que no da mayor información. En todo caso, que se revelara toda la información bajo el principio de máxima publicidad y que la sociedad conociéramos cuáles son esas irregularidades de las que se le acusa al presidente ya depuesto. Entonces, no sé qué piensan de eso. ¿Sería bueno o no? ¿Sería muy crítico, mucho más? ¿Llevaría a una crisis peor que renunciaran todos y nombráramos nuevos? ¿Qué piensan de eso? Claro, es una pregunta que quizás escapa a lo jurídico, pero ¿qué piensan de eso? Mira, sinceramente pienso que la solución no es solamente que se vayan todos, ¿no? Como apareció en las tapas de los periódicos el viernes, que se vayan todos. Lo importante es el procedimiento para su designación. ¿Por qué? Porque en el procedimiento para su designación es donde regresamos a la arena de lo político y en donde los partidos políticos y las fuerzas que representan cada uno de ellos en el Congreso, pues van a intentar nuevamente meter sus afines. Eso ha pasado en todas las integraciones de la Sala Superior, eso incluso pasa en la integración de la Suprema Corte de Justicia, y creo que tampoco es malo, pero sí es un tema que tiene que arreglarse en el procedimiento, transparentarse el procedimiento y hacer un análisis muy escrupuloso de los perfiles que estén contendiendo para asumir un cargo de la envergadura que tiene el ser magistrado de la Sala Superior. Doctor José Miguel. Yo, la verdad es que comparto tu criterio y tu análisis, pero antes de eso yo diría, en el principio de máxima publicidad del que tú hablas, que se conozca toda la información, la verdad es que es un problema la información, es como la libertad hasta cierto punto, porque hay que gestionar la libertad y la información. En este marco, me preocupa cómo las personas, en este caso, algunas personas, interpretamos según nuestras conveniencias políticas, porque recordé en cierta sesión decir, es que en atención al principio de máxima publicidad, por lo tanto someto en este momento en audiencia pública o en audiencia absolutamente pública cierto punto que no estaba en el orden del día. Y obviamente que con el argumento de que todas las personas conozcan las cosas y máxima transparencia y máxima publicidad, pues se metió un punto que no estaba en la audiencia, en el orden del día, y desató, pues en buena medida, que algunas personas cambiaran de los Juegos Olímpicos a ver la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal. Tuvo muchas vistas, ¿verdad? Mucha audiencia y rating, generan conflicto y tienen rating. Es una desgraciada cultura que no es solo mexicana, es una cultura popular, ¿verdad? Generas conflicto
y tienes rating, la gente te sigue. Entonces eso de máxima publicidad, pues tiene sus pros y sus contras. Si supiéramos la sociedad, todos, no nada más los juristas, los constitucionalistas, todas las cantidades de actividades buenas o malas que haya hecho cierta persona, y concretamente pues el presidente o el expresidente de la Sala Superior, yo no sé qué podríamos hacer más que hacer un juicio social o un prejuicio, porque si nos movemos en el ámbito estrictamente del derecho, tendríamos que recordar que existen algunos principios, valores y derechos humanos, como la presunción de inocencia, que cubren el manto de todas las personas, independientemente de que sean señaladas públicamente, señaladas mediáticamente o incluso señaladas jurídicamente, pues no se puede hablar de que tengan conductas inapropiadas o que hayan cometido delitos o infracciones o cualquier falta a la ley hasta que no sea probado, hasta que no sea juzgado y hasta que no haya una sentencia firme de la cual no proceda ningún otro recurso para poder hablar de que una persona ha cometido ciertas acciones. Y dicho eso, si las cometió, pues la sociedad, por ejemplo, ¿qué facultades tiene la sociedad jurídicamente hablando? Salvo los juicios sociales, el juicio de qué porquería tienen ahí, de qué nefastos personas son ahí, pero no pasamos de ahí, de un análisis social, un análisis político, un análisis, pero ya en el terreno estrictamente jurídico, pues obviamente que hay unos canales apropiados, unos canales pertinentes, a eso le agregamos los elementos políticos, sociales, el tema de pedir que renuncien todos, pues la verdad es que socialmente es muy empático el comentario, porque la verdad es que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, y si nos ponemos a buscar en cada una de las personas, siempre van a tener problemas. Que sea el máximo órgano de justicia electoral es otro de los grandes problemas. Si te acuerdas, querido Isaac, el gran debate sobre quién vigila al vigilante. O sea, ponemos un tribunal, diseñamos un tribunal para que juridifique, judicialice los conflictos electorales que por naturaleza son políticos, y tenemos esto que tenemos ahora. Entonces, ahora, componer y quién va a tomar las decisiones en el máximo órgano, pues lucha con otros argumentos como la autonomía, ¿sí? O la libre determinación o las posibilidades de maniobra independiente del tribunal, y volvemos a hacer el llamado de que sea la Suprema Corte o el Consejo de la Judicatura que ponga orden, y volvemos a pensar entonces en el contrasentido de que entonces no deben de ser totalmente autónomos. ¿Por qué? Porque cuando son autónomos van a hacer lo que quieran, y cuando hagan lo que quieran no los vamos a poder controlar jurídica o socialmente, y vamos a hacer el juicio social que estamos haciendo ahora. Es por eso una crisis, es por eso, como en los juegos de ajedrez o en los juegos de damas chinas, es problemático, muy problemático, que regulemos el perfil de quienes van a estar ahí. La verdad es que es más problemático porque ¿quién va a decir quién debe estar ahí? O sea, ¿quién va a vigilar al vigilante? Queremos poner un órgano en la cúspide para que resuelva definitivamente, eso es un problema de teoría, ¿verdad? No lo vamos a lograr porque siempre esa persona o ese grupo de personas que estén al máximo nivel, vamos a suponer que son infalibles, y eso es imposible naturalmente. Jurídicamente hemos llegado a poner una Suprema Corte, a poner un Consejo de la Judicatura, que es un debate también sobre si debe o no controlar a la Sala Superior. Ahí está el debate, mucha autonomía, no se podía controlar, ellos tomaron las decisiones, y a partir de ahí el debate si debe o no ser controlado, y si debe ser controlada la Sala para que no se presenten estos casos por otro órgano como la propia Suprema Corte o el Consejo, entonces le restamos autonomía. Y si le restamos autonomía, ya no tiene ese valor del cual tanto pregonamos en un tribunal independiente y autónomo, ¿verdad? Es verdaderamente un cuello de botella, es un laberinto, y la verdad es que yo como jurista, como persona que integra la sociedad, veo muy difícil que haya una solución que tenga contentas a la mayoría de las personas a este nivel. Gracias, doctor. Pero bueno, me llama la atención que